Buenas noches, mis queridos amigos Face, mis queridísimos hermanos. Bienvenidos a la lectura del día de hoy, domingo 21 de febrero. Esta sección es de lectura. De repente podemos ver alguna reflexión pequeñita, pero lo más importante es la lectura de la palabra del Señor. Ya, para los que se vienen integrando, siempre lo digo, hemos elegido el libro de los Hechos porque tiene 28 capítulos y como febrero tiene 28 días, vamos a leer un capítulo cada día. Y porque es mi libro favorito de la Biblia. Bien, hoy nos corresponde el capítulo 21 por ser 21 de febrero y vamos a leer en el nombre del Señor Jesús de mi Biblia NBI, nueva versión internacional, mi Biblia regalona y de fácil comprensión. ¿Ya? Vamos a leer en el nombre de Jesús, dice así: Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: Así dice el Espíritu Santo: de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación
y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así, todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de los animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: «¡Israelitas, ayúdennos! Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo». Ya antes habían visto en la ciudad de Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando: ¡Que lo maten! Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿Me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4.000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante en Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo: y continuará. Hasta ahí termina el capítulo 21. Vamos a tener que esperar hasta mañana para saber qué les dijo en arameo. Bien, aquí yo... no sé si se acuerdan cómo terminaba el capítulo de ayer, que los hermanos estaban tristes porque Pablo se tenía que ir a Jerusalén y él les dijo que no los iba a volver a ver más, sabiendo que ya después prontamente él iba a morir por causa del Evangelio. Y acá, al comienzo del capítulo 21, ya subieron a un barco, pasaron por varias ciudades, y nuevamente vemos que los discípulos y las mujeres y los niños se despidieron de él, y la gente con quien andaba él, supongo que era Lucas, quien escribió el libro, y no sé si habrá habido alguien más. También lo despidieron en la playa, en la orilla, arrodillados, orando, tal vez entre lágrimas. No dice que entre lágrimas, pero me los imagino como con la misma nostalgia que como terminaba el capítulo anterior. Vemos también que acá van a la casa de Felipe, el evangelista, y que también llegó a Ágabo, que era un profeta, y le profetizó que
lo atarían de manos y pies al dueño del cinturón, que era el cinturón de Pablo. Y nuevamente todos le decían, no, no vayas a Jerusalén, no vayas. Pero él sabía cuál era su misión y no lo pudieron convencer. Entonces ya como resignado le decían ya que se haga la voluntad del Señor. Y realmente es lo que debemos pensar siempre, que, que se haga la voluntad del Señor, aunque nos aten de manos, de pies, aunque quieran atar nuestro corazón, aunque quieran tapar nuestra boca, silenciarnos, siempre debemos pensar que la voluntad del Señor es la mejor. Pase lo que pase, la voluntad del Señor siempre es la mejor. Y acá también, cuando arrestaron a Pablo, bueno, pensaban que él había entrado a un griego al templo, que era un lugar sagrado, pero en realidad él no había llevado a esos judíos. Solamente lo creyeron porque habían visto a Pablo con esa persona, pero en otro lugar. Y me llama la atención después al final cuando dice que entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Y el comandante no pudo entender por qué era el alboroto. De repente nos puede pasar de que haya mucha gente que nos quiera eh, hacer de tropiezo. En realidad no tenemos que pensar que es la gente, porque la gente es persona, es parte de nuestros semejantes, de la gente que tenemos que amar, a pesar de que puedan estar en contra nuestra. El Señor Jesucristo decía en los evangelios que debemos amar a nuestros enemigos. Y, y a pesar de que hayan enemigos que quieran o que hagan cosas para destruirnos, para hacernos tropezar, debemos pensar que tanto necesitan del Señor como nosotros lo necesitamos. Y no debemos guardar rencor contra otra persona, sino que debemos pensar que tal vez el espíritu que está en esa persona es contrario a nosotros, no la persona. Que hay un enemigo en común, hay un enemigo que es el enemigo de nuestra alma, que es el que provoca esas contiendas. El diablo vino a matar, a destruir y a robar. Entonces, si alguien tiene la culpa de que alguien se levante contra nosotros, es él, porque solamente él quiere matarnos y destruirnos. No debemos guardar rencor contra nuestros semejantes. Debemos amarlos. Pero tal vez muchos se puedan levantar contra nosotros. Aquí dice que una multitud gritaban infinidad de cosas tal vez. Y tal vez daban un montón de razones y por eso no se les entendía. Y tal vez muchos puedan tener muchas razones para atacarnos, para hacernos caer, pero no demos cabida a eso. No demos cabida a eso. Demos cabida a lo que el Señor le dijo a Pablo. Cuando le dijo, no estarás solo, no calles. Debemos seguir adelante. Y aquí más adelante, bueno, igual el pueblo decía, mátenlo, que lo maten. Y bueno, Pablo sabía que iba a terminar su vida de esa manera, siendo asesinado por predicar el mensaje. Pero él siguió adelante. Y bueno, ya al final después dice que él se dirigió a la multitud, les hizo una señal de silencio para poder hablar y quedó en continuar porque el discurso de Pablo comienza justo en el capítulo 22 que nos toca mañana. Así que les deseo que estén súper bien en sus casitas, que estén sanitos, que el Señor los guarde de todo peligro, que sigan estudiando la palabra del Señor, sigan leyendo o escuchando las lecturas de todos los días. Que el Señor les bendiga, nos seguiremos viendo. Y bueno, que el Señor nos siga dando entendimiento, que abra nuestro corazón, nuestros oídos para que de repente
cualquier cosita que vemos ahí en la palabra de Dios que haga impacto en nuestro corazón y, y podamos transformar nuestra vida a como el Señor quiera. Que se haga su voluntad, como decían aquí los discípulos. Que estén súper bien. Saludos, un abrazo, bendiciones.